Recordá que estamos por streaming a través de nuestro canal de YouTube para todo el mundo y está habilitado el chat para que nos puedas escribir. Nos vamos a Brasil. Vamos a hablar con Carlos Magariños. Él fue embajador argentino en Brasil entre los años 2015 y 2019, nombrado por el expresidente Mauricio Macri. Y bueno, con él vamos a hablar primero que nada en lo que tiene que ver con el crimen organizado y esta realidad tremenda con la cual se encuentra el pueblo brasilero, pero que también impacta, ¿no?, en nuestro país y en general en Latinoamérica. Lo sucedido a raíz de la cuestión del narcotráfico allí en las favelas en Río de Janeiro. Bueno, Carlos, bienvenido, buen día. Victoria González, Nicolás Bravo, te saludamos aquí en CNN. Buenos días, Victoria. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por invitarme a conversar esta mañana. Bueno, contanos un poco acerca de lo que se vive y que tal vez en muchos casos, como es una ciudad tan turística, mucho no trasciende de lo que pasa allí en Río de Janeiro. Bueno, la verdad es que todos los argentinos que vamos de vacaciones a Río de Janeiro siempre escuchamos que hay episodios de inseguridad, pero este fenómeno que estamos analizando esta mañana es completamente diferente, ¿no? Porque se ha expandido en la última década y media de una manera dramática, tomando algunos barrios y zonas de la ciudad de manera casi completa. Por ejemplo, la salida en auto desde Río de Janeiro hacia el centro del país o hacia el norte, tiene que atravesar por barriadas, barrios, zonas que tienen una gran concentración de actividad ilícita y de narcotráfico, ¿no? No me gustaría enfatizar en exceso el problema en Brasil, pero en realidad el problema del crimen organizado es un problema muy serio para toda América Latina, Para ¿no? toda América Latina, sí, sí. Que se ha crecido muchísimo en los últimos años. Fíjate, desde la época en que yo estaba como embajador hasta ahora, las incautaciones de droga en Brasil crecieron más de 5 veces. Hay una enorme preocupación, además porque es una actividad que en todos los países, aquí en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Perú, inclusive en los últimos años, en las manifestaciones en Chile, hay una presencia y una filtración de elementos corruptos en todos los sistemas políticos y policial. La verdad que es un tema súper delicado. Y por eso se van generando estas mega operaciones para tratar de neutralizar la expansión de estos grupos y llevarlos a un sendero donde se pueda controlar de una manera más efectiva los efectos nocivos que tiene sobre la sociedad, ¿no? Carlos, recordemos lo que fue en su momento Colombia, ¿no? Con Escobar y todas las bandas y todo lo que significó, ¿no? Podemos decir que cambió y que ahora hasta hay más o mayor organización en este desarrollo que realmente tiene a muchísima gente en vilo, que no solamente estamos hablando de dinero, estamos hablando de armas, estamos hablando de, como vos bien decís, crimen organizado y a su vez el impacto en nuestra sociedad, ¿no? Con nuestros jóvenes, con el tema de la droga. Tal cual, tenés toda la razón. Es muy importante lo que mencionas de Colombia porque da la dimensión regional. Fíjate, los carteles de drogas estaban en Colombia cuando venían originalmente huyendo de la lucha que había llevado contra el crimen organizado el gobierno de Chile, porque allí había comenzado en realidad el problema de procesamiento y venta de drogas. El gobierno chileno actúa con mucha efectividad contra esos grupos que se mudan a Colombia. Muchos de los dirigentes iniciales de los carteles de droga colombianos eran chilenos, que habían migrado y se habían instalado en Colombia. Estamos hablando de los años 80, ¿verdad? Años 80, exactamente. Después se expande a Venezuela, se expande a Centroamérica. Como podría ser de otra manera, la economía más grande del continente, que es la de Brasil, también los recibe. Nosotros lo tenemos en la triple frontera, en la provincia de Buenos Aires, en Rosario. Es un fenómeno que requiere coordinación regional, porque de lo contrario los atacás en un lugar migran al otro. Claro. Ahora además se ha generado un fenómeno, en los últimos 10 años, un fenómeno muy nocivo, que es la vinculación
entre los grupos narcotraficantes y los fundamentalistas islámicos y los grupos terroristas asociados a los fundamentalistas islámicos, que subcontratan a los grupos narcotraficantes para ejecutar atentados, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy importante contar con organismos de cooperación regional, y en el caso nuestro con Brasil, que tenemos una relación de integración tan antigua, organismos de cooperación binacional que sea capaz de coordinar el accionar de las fuerzas de seguridad y la asignación de recursos para la lucha contra el crimen organizado. Esencial para limitar el impacto que tienen sobre la población, ¿no? Uh-huh. Bueno, en el caso del coletazo que da a nuestro país, porque por ejemplo gente vinculada ahí estaba, a ellos, estaba viviendo en Nordelta, o sea, es tremendo la Sí, cercanía, cómo nos salpica todo esto, ¿no? Y cuando y, decimos nos salpica, no es que nos salpique, es que nos tiene que ocupar. sí, yo diría que como vos bien usás esa figura de la salpicadura, yo diría que es casi una tormenta que nos viene cayendo encima, ¿no? Fíjate, ahora cobró notoriedad esta operación en Río de Janeiro que estuvo asignada por un nivel de violencia muy alto, una gran cantidad de muertos, pero hace un par de meses hubo una operación gigantesca en San Pablo llamada Carbón Oculto, que la verdad tuvo un impacto enorme en este fenómeno que vos mencionás, en las ramificaciones del crimen organizado con la economía formal, el intento de blanquear capitales, de mudarse desde actividades ilícitas y transformar esos flujos de dinero en actividades lícitas, ¿no? En esa operación Carbono Oculto se incautaron activos por más de 200 millones de dólares, pero sobre todo se neutralizaron flujos de comercio e de inversión por cerca de 10.000 millones de dólares. El truco que habían desarrollado los líderes de las bandas narcotraficantes era el de comprar combustibles, comprar ingenios de caña y producción de biocombustible, comprar alguna refinería y canalizar de esa manera los recursos del crimen organizado, los recursos ilícitos que generaban para blanquearlos y conseguir flujos lícitos de dinero que pudieran ser asignados para la compra de propiedades, viajes, para instalarse como personas que funcionan en la economía formal. Inclusive en esa operación se detectaron bancos, financieras tecnológicas, lo que conocemos como fintech, Sí, sí. operando esos flujos de dinero, ¿no? Algunas de ellas, cuando los nombres circularon, por supuesto, se pusieron a disposición de la justicia, porque probablemente sus sistemas de control no habían detectado ese tipo de ilícitos, pero algunos cotizaban en bolsa, inclusive las acciones se desplomaron, perdieron mucho dinero. Atacar el flujo de dinero de estas organizaciones es crítico, no tan crítico como ejercer una acción policial decidida para impedir sus operaciones. Carlos, algo que también es interesante destacar es que en estas favelas en donde en donde se desarrollaron los operativos, en donde sabemos que crece esta forma de vida, también hay gente que no tiene nada que ver y que lamentablemente también son víctimas de esta situación. ¿Qué qué debieran hacer los gobiernos de Latinoamérica para avanzar en esto que es frenar el narcoestado? Porque, bueno, no nos tenemos que olvidar, ha aparecido la situación que tuvimos acá en el sur con Machado, que finalmente va a ser extraditado en estos días. Todos decían que era por el tema de la campaña, pero más allá de ello, hay vínculos con el narcotráfico y la política. ¿Qué pensás? ¿Qué tiene que venir para que realmente nosotros podamos estar tranquilos de que no avanza esta situación y que podamos ser, bueno, lo que sucede en Rosario? Recordemos lo que ha pasado hace muy poquito con el crimen allí en, creo que fue Avellaneda, ¿no? Donde mataron a estas 3 chicas, y entonces ahí Sí, sí. aparecen, se van destapando ollitas, ollitas, ollitas de algo muy importante, ¿no? Que lamentablemente somos parte, nos guste o no.
Así es, somos parte, aunque no nos guste. Yo te diría, tuve la ocasión de trabajar sobre estos temas en mi paso por las Naciones Unidas, cuando me eligieron para dirigir la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Ahí trabajamos con varios programas en Colombia. Es muy difícil tratar de competir o reemplazar la actividad productiva de drogas porque tiene una rentabilidad muy alta. Entonces Claro. uno trata de promover actividades sustitutas, pero la rentabilidad de esas actividades sustitutas es mucho más baja que la de producir drogas. Por lo tanto, yo no me animo a decir qué es lo que hay que hacer porque no soy un especialista, pero me animo a decirte qué es lo que no hay que hacer. Y lo que no hay que hacer es politizar o ideologizar la lucha contra el crimen organizado. Eso tiene que ser Esto no es un problema de izquierda o derecha, es un problema de la sociedad civil, de los ciudadanos contra el crimen, y por lo tanto es muy importante que haya coordinación de todos los actores políticos y policiales y en el caso que correspondiera de militares para luchar contra el crimen organizado. Me fijaste un tema muy relevante de este operativo que tuvo lugar en Río de Janeiro. Cuando comienza el operativo, el gobierno estadual, que es de un signo político, y el gobierno federal, que es del signo político contrario, se echaban culpa el uno al otro. Pero eso no duró más de 24 horas. A las 24 horas, el ministro de Justicia del gobierno federal se reunió con el gobernador del estado y anunciaron una agencia de emergencia para coordinar las acciones de lucha contra el crimen organizado. Ahora, ayer hubo una reunión de gobernadores de derecha y centro-derecha en el estado de San Pablo para apoyar a su gobernador. Participaron el gobernador de Goiás. Muchos de ellos los conozco porque eran senadores en la época que yo estaba en la embajada. Claro. Son gente que quiere mucho la Argentina y que tiene mucho interés en que Brasil progrese, en resolver los problemas pendientes de Brasil. Y lanzaron una nueva iniciativa. Yo eso no lo veo como una ideologización de la lucha contra el crimen organizado, sino más bien como una búsqueda de una agenda política por parte de esos gobernadores que hasta ahora solo se reunían para pedir por la liberación del expresidente Bolsonaro. Claro. Más allá de la justicia de ese reclamo, esa no es una agenda que esté muy cercana a los intereses de la gente. Esta agenda, la agenda de la lucha contra el crimen organizado, está muy cercana a los intereses de la gente. Y es muy importante esa unidad de la política. Disculpame, solo quiero decir esto, para trabajar sobre lo que mencionabas recién, la ausencia del Estado en muchas de estas organizaciones precarias, donde el Estado termina reemplazado por estas organizaciones criminales que proveen educación, que proveen salud. Yo lo he visto eso en muchos lugares del mundo y es el problema más serio que hay que atacar. Por eso evitar ideologizar esta discusión y trabajar en conjunto para neutralizar esas actividades de crimen organizado que pretenden ser el socio bueno de la gente con necesidades, es muy importante, es crítico, te diría, para que el crimen organizado no tenga dónde esconderse, ¿no? Claro, claro. Carlos, ¿estás viviendo en Brasil? Bueno, yo viajo con mucha frecuencia a Brasil, ahora estoy viviendo en Argentina de nuevo. La verdad que me encanta estar de vuelta acá, me encanta Mendoza por toda mi familia materna de Tupungato. Yo te escuchaba recién hablar de temperatura que tienen ahí, la verdad. Viajo muy seguido ahora porque yo soy director en el grupo Werten que opera DirecTV en toda América Latina. Claro. Y en Brasil es dueño de Sky. Y ahí está haciendo muchas inversiones en fibra, así que me da oportunidad para viajar por todo el país y reencontrarme con muchos amigos que conocí cuando estaba en la embajada, ¿no? Claro, tan lindo Tupungato, bueno, maravilloso. Carlos, te mandamos un abrazo grande y bueno, muchas gracias por compartir todos estos conocimientos, esta experiencia con todos los oyentes de CNN Radio Mendoza. Al contrario, muchas gracias por invitarme y estoy a disposición. Un fuerte abrazo para todos. Un abrazo, hasta luego. Carlos Magariños, ex embajador argentino en Brasil.